Muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy con el profesor políglota Freddy Núñez, quien el día de hoy nos va a conceder una entrevista acerca del terrorismo. Muy bien, encantado también. Soy una persona que le gusta conversar y compartir lo poco que pueda saber, así que un placer responder tus preguntas. Bien, ahora para comenzar, ¿podría decirnos cuál es el concepto que tiene usted acerca del terrorismo? ¿Cómo no? Bueno, creo que ese es un periodo muy triste y muy penoso para nuestro país, periodo en el cual se enfrentaron dos fuerzas contrarias y en el medio hubieron muchas personas inocentes que tuvieron que pagar un costo muy alto, ¿no? Esa sería mi definición de lo que fue el terrorismo de esos tiempos. Bien, ahora pasaremos a la primera pregunta. Vamos a hablar acerca de Carlos Iván de Gregori, quien se centró mucho en el contexto regional de Ayacucho. Según de Gregori, Sendero no surge del aislamiento total, sino paradójicamente en un momento de modernización y expansión educativa. ¿Cómo explica usted que el acceso a la educación pública terminara convirtiéndose en el caldo de cultivo para una ideología tan radical? Bueno, yo pienso que el factor de los profesores fue muy importante porque ellos eran personas que vivían o que se habían educado en la capital mayormente y que luego se trasladaron a las zonas rurales. Por lo tanto, conocían las dos versiones de lo que estaba sucediendo en nuestra sociedad. Por lo tanto, los profesores no podían quedarse callados ante lo que ellos veían y simplemente manifestaban lo que vivían y lo que habían visto. Bien, ahora pasaremos a la segunda pregunta. En los textos de Gregori se destaca cómo los maestros de escuela y los estudiantes universitarios fueron los principales vectores de adoctrinamiento. ¿Por qué la figura del maestro rural tuvo tanto peso en la legitimación y expansión inicial del senderismo? Bueno, esta entrevista que yo estoy brindando, en esta entrevista trato de ser lo más imparcialmente posible. Por lo tanto, decir que fue un adoctrinamiento de los profesores no me parece justo ni apropiado. Creo, como dije anteriormente, que los profesores simplemente estaban compartiendo o estaban diciendo lo que ellos veían y lo que vivían. La sociedad en ese momento estaba atravesando por momentos muy álgidos y eso era lo que ellos reflejaban en sus conversaciones o incluso seguramente en sus clases también. Bien, ahora pasaremos a la tercera pregunta. Aunque Sendero Luminoso pretendía hacer una revolución campesina, de Gregori analiza el profundo choque cultural y la incomprensión de Guzmán hacia el mundo andino real. ¿Cuáles creen usted que fueron los errores de lectura antropológica que cometió Sendero respecto a las comunidades campesinas a las que pretendía liberar? Me parece que fundamentalmente fue el hecho de que la cultura andina es diferente de la cultura citadina. Otra barrera probablemente fue también el idioma que ellos hablaban, ¿no? El quechua, que en muchísimos casos era el único idioma que manejaban nuestros paisanos andinos. No sabían el español. Por lo tanto, era complicado, me imagino, poder comprenderlos en su total cabalidad. Y la otra razón podría ser el hecho de que tomaron represalias contra ese mismo pueblo que obviamente los consideraban sus enemigos, ¿no? Aquello que, por ejemplo, los delataban o daban información en contra de ellos. Bien, ahora pasaremos a la cuarta pregunta. De Gregori fue miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el CVR. A la luz de sus textos, ¿cree usted que el Estado peruano de los años 80 pecó de racismo y centralismo al no entender lo que estaba germinando en Ayacucho antes de que estallara la violencia en Chuschi en 1980? Sí, considero que ese fue un factor muy importante.
no entender el mensaje de nuestros hermanos del Ande, no, y menos, por supuesto, acceder a esos reclamos que ellos hacían o a los derechos que reclamaban ellos en ese tiempo, ¿no? Bien, ahora pasaremos a la quinta pregunta, donde hablaremos acerca de la construcción del mito de la cuarta espada de Roncayolo, que titula su libro así porque Guzmán se autoproclamaba el sucesor ideológico de Marx, Lenin y Mao. ¿Cómo logró un profesor de filosofía de provincia convencer a miles de personas de que él ostentaba la verdad absoluta del comunismo mundial? Bueno, ese suceso es común a través de los tiempos en la historia, ¿no? Los líderes generalmente son muy carismáticos, son muy inteligentes y tienen facilidad para convencer a sus seguidores, ¿no? Así que a mí no me extraña eso. Ha pasado en tiempos antiguos con el personaje de Jesús, por ejemplo, o con otros líderes denominados buenos o malos en la historia. Correcto. Ahora continuaremos con la siguiente pregunta. La cuarta espada describe una organización que funcionaba casi como una secta religiosa destructiva. Según usted, ¿qué rasgos psicológicos o sociales facilitaron que los militantes senderistas anularan su propio criterio para obedecer ciegamente la llamada cuota de sangre exigida por Guzmán? Bien, los líderes siempre tienen esa capacidad, ¿no?, de exigir absoluta sumisión a quienes los siguen. Obviamente eso no se da con todos. Algunos piensan que no coinciden totalmente con el líder y algunos sí coinciden totalmente con el líder, entonces lo siguen a pesar de que hayan peligros, a pesar de que el proyecto pudiera fracasar, etc. Y como decía antes, esto se da también en otros ámbitos, ¿no? Fíjate, cada presidente de la República, por ejemplo, tiene esa característica. Él pretende que todos lo sigan a pie juntillas sin que pueda recibir ideas opuestas. Bien, ahora pasaremos a la séptima pregunta. En el libro de Roncayolo resalta el rol fundamental de mujeres como Augusta Latorre, llamada la camarada Nora, y Elena Iparraguirre. ¿Por qué cree usted que Sendero Luminoso, siendo una organización tan vertical y autoritaria, otorgó tanto poder real y operativo a las mujeres en su dirección? Bueno, porque los tiempos cambiaron en esa época, porque las mujeres ya dejaron de ser seres sumisos y enclaustradas en sus hogares y criadas simplemente para ser esposas y madres. En esa época las mujeres ya comenzaban a ir a la universidad, comenzaban a ser independientes, a tener puestos de importancia en la sociedad, en todo ámbito de quehaceres, ¿no? Entonces, a mí no me extraña que ellas también pudieran participar de lo que para ellos era una revolución muy importante en esa época. Bien, ahora seguiremos con la pregunta número 8. En el tramo final del libro se narra la captura de Guzmán en una casa acomodada de Lima, rodeado de comodidades, mientras sus huestes morían en el campo. ¿Cómo afectó esta captura y sus posteriores videos bailando Zorba el griego a la narrativa mística que se había construido sobre él? Bueno, es comprensible y natural, repito, en todos los líderes tener ciertos privilegios sobre los seguidores comunes. Unos por iniciativa propia y otros porque es necesario, ¿no? Un líder tiene que estar protegido, un líder tiene que tener las comunidades necesarias para poder pensar, planear, dirigir, etc. Porque básicamente un líder es intelectualmente actuante. Por lo tanto, no me parece apropiada la comparación o el deseo de algunos en el que el líder debe vivir en una chocita, pasar hambre juntamente con como la mayoría de sus seguidores, etc., ¿no? Bien, pasamos a la pregunta número 9.
De Gregori explicaba que el senderismo avanzó donde el Estado dejó vacíos. Mirando el Perú de hoy, ¿considera usted que esos vacíos institucionales y educativos en las regiones del sur se han solucionado o seguimos teniendo las condiciones estructurales que describe el autor? Creo que no ha variado mucho, ¿no? Efectivamente, las áreas de salud, de educación, de empleo siguen siendo muy paupérrimas actualmente. Los derechos de los seres humanos se han venido abajo y entonces creo que esas condiciones hay que mejorarlas urgentemente. Pasamos a la pregunta número 10. Roncayolo explora la base ideológica pura de los inicios. Hoy en día, los remanentes en el BRAEM operan más como un cartel del narcotráfico. ¿En qué momento la búsqueda de la revolución, de la que hablan ambos libros, se desvirtuó por completo para convertirse en mercenaria? Bueno, no sé si darles la razón a los autores que mencionas en cuanto a que ahora son simples mercenarios y dedicados al narcotráfico. Es sabido que quien tiene el poder, quien tiene las posibilidades de libertad para escribir, es el que escribe. Lamentablemente no pueden responderle la contraparte y entonces eso me parece un poco complicado. En países donde existe plena libertad, tú puedes tener la versión de ambos lados. Por lo tanto, aquí yo no me atrevería a dar una respuesta contundente. La Comisión de la Verdad y Reconciliación determinó que la mayoría de las víctimas fueron personas quechohablantes, pobres y rurales. ¿Cree usted que el racismo y la centralización del Perú influyeron en que el conflicto durara tanto tiempo? Claro, definitivamente. Y el idioma fue una barrera muy importante, creo, porque la mayoría de esas personas eran quechohablantes casi al 100%, es decir, no entendían el español. Por lo tanto, cuando tenían información de parte de ellos, no era exacta la información porque no entendían simplemente el idioma o porque eran pocos, imagino, los traductores que pudieran decirles exactamente lo que ellos deseaban comunicar. Bien, esas serían todas las preguntas, profesor Freddy. Le agradezco mucho por habernos concedido esta entrevista que ha sido muy grata. Le quiero dar un espacio para que pueda decir quizás una reflexión o un llamado a la acción a las personas en la actualidad. Muchas gracias, ha sido un gusto, como te lo dije al inicio, y espero que todos los jóvenes en ámbitos universitarios, como es tu caso, puedan hacer permanentemente este tipo de investigación y de salir de las aulas en este u otros temas para tener mejores profesionales. Te felicito por ser una sanmarquina y por proyectarte a ser una excelente profesional. Mi invocación sobre el tema sería que, por favor, autoridades especialmente, no fomentemos las cosas que puedan llevarnos a un conflicto de naturalezas parecidas a las que vivimos hace muchos años. El Perú se merece un futuro grande, somos un país precioso, tenemos un idioma extraordinario y justamente quiero despedirme con el idioma que estudié. Lamentablemente no nací en un lugar donde se habla el quechua, pero lo estudié porque amo mucho este idioma y voy a despedirme de ustedes con unas frases en quechua. Tupananchiskama, Waujepaneikuna.